Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta microclase en video sobre el uso estratégico de citas y paráfrasis. Empezaremos muy rápido por decir cuál es la diferencia. Citar es tomar fragmentos tal cual fueron escritos por un autor determinado. Aquí tenemos este ejemplo de Roland Barthes, del texto Retórica de la imagen, donde dice: toda imagen es polisémica, implica subyacente a sus significantes una de significados, entre los cuales el lector puede elegir algunos e ignorar los otros. La polisemia da lugar a una interrogación sobre el sentido. Estas son palabras literales y, por tanto, si las incluyéramos en un texto, serían una cita directa. Las citas indirectas o paráfrasis se refieren a resumir lo dicho por un autor, asegurándote que respeta su idea en contexto. Esto es muy importante. Cuando hacemos un filtro para resumir, podemos entenderlo de otra manera, sobre todo en lecturas complejas, o bien omitir partes. Puse esto de acuerdo con en grande para que veas que normalmente tenemos que usar una frase que nos ayude a implicar que vamos a introducir un autor que lo dijo, ¿no? De acuerdo con Barthes, y esto en formato APA tienes inmediatamente el año, hay diferentes formas, pero siempre haces la alusión al autor y al año. Todos los mensajes son polisémicos, es decir, pueden tener diferentes significados para el lector. Las diferentes posibilidades de interpretación dan origen a preguntarse sobre la construcción del significado. Y bueno, este es un intento por simplificar el sentido de la frase, pero no omitir ninguna de sus partes y dar crédito al autor original. Ahora, ¿cuál es la importancia de las citas y las paráfrasis? Normalmente yo me encuentro con que los alumnos tienen una preocupación por citar y parafrasear correctamente de acuerdo al formato en cuestión, en nuestro caso APA. Pero lo importante verdaderamente de las citas y paráfrasis es que son argumentos de testimonio y de alusión a la autoridad. Los de testimonio son más generales y, como lo debes haber visto ya en tu lectura, no sé si hay un terremoto y yo entrevisto a personas sobre ese terremoto, cómo lo vivieron, pues su experiencia es muy válida en ese contexto, no necesitan ser expertos en un tema. Pero cuando me refiero a la investigación documental, no tanto al periodismo o a investigación en fuentes primarias, sino a lo que ustedes están haciendo ahora, que es investigación documental, normalmente son una manera de hacer alusión a la autoridad, ¿sí? Es decir, yo busco quiénes son los expertos en diferentes campos y sobre todo en el tema, o si mi tema tiene, como lo hemos tratado en mi ejemplo del fútbol y publicidad, diferentes áreas temáticas, pues busco los expertos de cada área temática para dar validez y solidez académica a mi trabajo. Y ahora pongo esta imagen de este tejido porque en realidad lo que hacemos en un texto es un poco configurar, ¿no? Nosotros somos como los dueños de estas agujas que estamos tejiendo un texto propio, es como con lo que dicen otros autores. Entonces, el uso de citas y paráfrasis, el uso correcto, evidencian lectura analógica, es decir, ponen de manifiesto que tú has investigado en diversas fuentes, ¿sí? Evidentemente, si tú has investigado, vas a tener un conocimiento amplio del tema. Vas a saber qué resumir, qué poner, qué contrastar, y vas a poder hacer este tejido intelectual del que hablábamos en la imagen anterior, que es usar la información de diferentes maneras para ir configurando lo que tú has puesto como tesis o hipótesis de tu trabajo. Ahora vamos con una serie de errores comunes que he encontrado a lo largo de mi trabajo como profesora universitaria, tanto de materias especializadas en investigación, redacción de textos, como en materias que requieren hacer investigaciones ya avanzadas. Y uno de estos es cuando pedimos como profesores este trabajo estratégico, de repente parece que es, le voy a demostrar que cito. Y entonces yo le llamo esto citar por llenar páginas. Es decir, es muy evidente cuando lo que hay es conocimiento y un uso estratégico de las citas en este tejido del que hablamos, y cuando es
un salpicado de citas. Otro error común es añadir fragmentos muy largos. Cuando tú tienes un fragmento muy largo es muy posible que no hayas decidido y seleccionado bien la información y por eso cites grandes cantidades que además te puedan llevar a esto, ¿no? A llenar páginas. La cita en estos casos a veces la cita no tiene secuencia con lo anterior o con lo siguiente. Porque una cita, para que tenga verdadero impacto, necesita o una explicación posterior o un contraste con otros tipos de pensamiento de otros autores, o a lo mejor es el cierre de un pensamiento que tú tenías y que quieres reforzar con un argumento de alusión a la autoridad. Pero si está insertado sin una secuencia, no cumple con apoyar tu propio trabajo intelectual. A veces todo el trabajo está así, ¿no? Es un copy-paste de citas, aun si no es un plagio, porque tú dices, bueno, aquí viene todos los autores de cuáles lo saqué, pero si no hay ese tejido, no hay ese trabajo de relación de información, pues es igualmente un copy-paste de citas. Otro error puede ser malinterpretar o descontextualizar el pensamiento de un autor al hacer paráfrasis. Que bueno, eso con lo que expliqué de Barthes espero que ya quede claro cómo hay que intentar respetar totalmente lo que el autor está diciendo. Aquí vamos a entrar a una parte de ya como técnica de cómo hacer una paráfrasis, pero lo que me importa más es mostrar algunos verbos que demuestran que tú has comprendido y sintetizado la información. Por ejemplo, añadir, explicar, ejemplificar, demostrar, enfatizar, señalar, opinar, analizar. ¿Cómo los usaríamos? Bueno, por ejemplo, con el autor hipotético Pérez. Pérez, 2005, añade qué, explica qué, demuestra qué. Pero esto, además de ser una manera académica de hacer la paráfrasis, implica que si yo elijo el verbo demostrar, es que tengo claro que lo que está haciendo ese autor en esa parte, por ejemplo, a lo mejor en un experimento, es demostrar una evidencia, ¿no? O que me está dando un ejemplo. No podría usar como sinónimos ejemplificar y demostrar. Yo tengo que haber comprendido esa intención y elegir la palabra que indica, este verbo que indica qué hizo el autor en esa sección del texto. Y para esto son útiles esto que vimos en clase antes, que son las formas de organizar la información. Lo usamos para pensar en todo un texto, pero en realidad dentro de un texto podemos también clasificar o podemos usar el pensamiento deductivo, inductivo, poner causas-efecto y sobre todo esto, que es lo que más hacemos en un trabajo de investigación, comparar y contrastar fuentes. Entonces, a lo largo de tu texto, en ese añadir, analizar, ejemplificar, lo que tú estás haciendo en realidad es también ir clasificando información, deduciendo, poniendo causas-efecto, comparando y contrastando, y es lo que da ese tejido intelectual propio. Y ahora vamos a ver cómo más o menos se vería, ¿no? Si yo digo, a diferencia de Pérez, 2005, Martínez, 2010, afirma que, y bueno, pongo la idea, ¿no? Mientras López, 2008, coincide con este último, añade que, y aquí es ese tejido en el que yo ya estoy usando la información que leí de manera estratégica para dar hilo conductor, hacer un trabajo intelectual y demostrar la hipótesis que me planteé en un principio, en el dado caso que sea un trabajo de este tipo. Pero en todos los trabajos, ensayo, interpretativo o cualquier otro, tengo que hacer este tejido intelectual. Vamos a entrar finalmente a cuestiones ya más de forma, ¿no? Una pregunta común es cómo cito a un autor cuando está citado por otro o simplemente lo que me encuentro es con que citan al autor original, ¿no? Por ejemplo, Pérez 2005 y dicen, pero a lo mejor si Pérez está diciendo algo que dijo López, el autor original es López y es este autor al que hay que darle crédito de la idea, ¿no? Eso se hace de diferentes formas en cuanto a estilo, pero es Pérez hace referencia a, cita, hace alusión a, resume lo que, dice Borges, etc. Y aquí también, en Borges, iría el año original de esta publicación, digamos que fue 1990.
Pérez 2005 cita a Borges, el año que viene siempre en la obra, 1990, quien explica que esto es cuando estamos haciendo, digamos, una paráfrasis secundaria. Finalmente aquí tienes en esta diapositiva y la siguiente, que le puedes dar pausa al video para leerla, información específica sobre citas cortas, a partir de cuántas palabras se considerarían cortas o largas, información importante de qué hacer cuando estás citando una parte y te saltas otra y haces una elipse. Bueno, diferente información para que puedas resolver dudas. También puedes dar pausa en esta otra parte, que es una explicación del manual, como una simplificación del manual APA, pero que presenta situaciones comunes. Bueno, aquí hablaremos brevemente de algunas cosas que también son preguntas comunes. Aquí pueden ver el formato general de un trabajo APA. Si quieren, pónganle pausa para ver normalmente cuestiones de formato. Esta parte también, aunque se les dará el PDF, bueno, podemos ver cómo se suele usar de algunas maneras diferentes. Si yo introduzco la frase con el autor y ya solo pongo el año, o si no va a aparecer, como este caso, pues tiene que aparecer el apellido y el año al final de la publicación. Etcétera. Entonces, bueno, creo que al menos hemos cubierto las partes más importantes, pero siempre que tengas un problema específico, lo que debes hacer es recurrir a tu profesor, al manual actual, al centro de virtual o presencial de apoyo esto en tu campus o universidad. Mi nombre es Noemí Lugo y si quieres encontrar más información en esta página te puede dirigir a diferentes cosas que subo a la red, etc. Para resumir, yo diría que el uso de formato no es lo más importante, pero es esencial para comunicarse y para hacer un trabajo presentado formal académicamente. No olvides que hay que citar y parafrasear demostrando que conoces el tema y que sabes vincular y relacionar información. Y cuando tengas un problema con APA o con cualquier formato, ve a buscar a la red para solucionarlo y sigue tu sentido común, pide apoyo a tus profesores y a la biblioteca de tu campus o universidad. Espero que esta mini clase te haya servido para reconsiderar que las citas y paráfrasis van mucho más allá de cómo se hacen formalmente con un manual de estilo. Hasta luego.